Dios les bendiga. Esto es Entrevistas de Con Distrito 4, conociendo nuestra gente. Estamos aquí con el pastor Gerson Serna, pastor en la ciudad de Santa Rosa de Cabal, el escritor más joven que tenemos en nuestro Distrito 4. Pastor Gerson, ¿qué lo inspiró a escribir su primer libro? Diego, Dios le bendiga, muchas gracias. Un saludo para la audiencia. El primer libro que escribí, bueno, es un momento muy especial porque venía pensando en qué dejarle a nuestra generación. Venía pensando en la situación actual de nuestra iglesia y entonces eso fue lo que me movió. ¿Qué puedo compartirle en un momento histórico de tantos desafíos a la iglesia? Muy bien, bueno, aquí tengo en mis manos el primer libro que usted publicó, hermano Gerson. Un material extraordinario, con un contenido muy importante. Pero cuéntenos cómo fue el proceso de publicar este primer libro llamado Una experiencia llamada Iglesia. Bueno, el proceso de publicar el libro no fue fácil. Por supuesto no tenía conocimiento de cómo publicar un libro. Yo solo sé que cuando Dios me inspiró, comienzo a escribir y empieza a fluir todo el contenido que yo quería transmitir. Ya en el proceso, esta experiencia hizo que fuera demorado, traumático en cierta forma. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a revisar? ¿Quién va a sacar el libro? ¿En qué litografía? ¿Cuánto cuesta? Etcétera. Eso fue un poco más complejo. Entonces la experiencia fue bonita porque generó aprendizaje y finalmente el producto final, al terminarlo, bueno, gracias a Dios, fue bastante tiempo, la verdad. Creo que la mitad del tiempo fue escribiendo y la otra mitad tratando de que el libro pudiese salir a la luz. Muy bien, bueno, aquí en la portada de este libro tan importante habla de que las cuatro paredes no definen lo que es el concepto de iglesia. Quisiera que nos hablara un poquito al respecto, pero también que nos profundice un poco más lo que nos acaba de decir respecto a los desafíos que ha enfrentado al escribir este libro. O sea, en su contexto, ¿qué desafíos ha enfrentado? A la primera pregunta es, sus cuatro paredes no la definen, su gran influencia sí. Es porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos encasillados dentro de nuestras congregaciones, y los desafíos que hoy la iglesia tiene, realmente muchos no son internos, sino externos. Y la iglesia ha hecho historia al caminar, y por eso históricamente la iglesia enfrentó los desafíos afuera. Cuando se generó y se levantó una dificultad, siempre la iglesia buscó la solución afuera. Las primeras instituciones educativas, los centros médicos, qué se hizo en favor del pobre, del desamparado. O sea, la iglesia siempre salió, ¿cierto? Porque prácticamente iglesia es salir fuera. Y entonces lo que menciono es que hay una generación hoy que no puede acostumbrarse a vivir en sus cuatro paredes. Tiene que entender que los desafíos están afuera y tenemos que enfrentarlos. Qué importante eso, porque realmente hay muchos paradigmas que no son ciertos respecto a lo que es esto de la iglesia, ¿cierto? Va mucho más allá de una simple organización religiosa, es mucho el aporte que se puede hacer a través de lo que somos y hacemos. Pero cuéntenos, hermano Gerson, bueno, porque todos tenemos como esa inquietud para escribir algo tan interesante, de tanto aporte para todos nosotros, como qué ambiente busca usted para inspirarse, para escribir todo este material. Yo procuro silencio y música instrumental. Procuro silencio y música instrumental y estar rodeado de libros. Y entonces busco el espacio principal es mi oficina. Procuro siempre donde estoy tener una oficina donde solo tenga acceso yo para poder estar concentrado. Y entonces, cuando hay mucha saturación, cuando no tengo ideas claras, procuro aislarme en un ambiente donde esté más tranquilo que en mi propia casa. Pero por lo regular siempre son ambientes de silencio, donde yo pueda escucharme también a mí mismo, y esos son los espacios que yo busco. Procuro tener ausencia de aparatos tecnológicos, televisores, computadores, y procuro no estar contestando llamadas, WhatsApp, nada de eso,
porque para escribir se requiere eso, determinación, concentración y silencio, y eso es lo que me ha llevado a mí también a lograr desarrollar un poco los pensamientos que quiero transmitir. O sea que entonces prefieres escribir por la noche o en la mañana, ¿cómo? La noche. La noche es el espacio más apropiado para mí. Cuando mi esposa y mi hijo están durmiendo y hay un completo silencio, yo me siento a pensar, abro el espacio donde yo escribo y a partir de ahí yo, incluso para escribir este libro, hubo noches en que estuve hasta la 1 o 2 de la madrugada desarrollando una idea o un pensamiento. Procuro esos espacios porque, no sé, me muevo más en el ambiente de silencio y de soledad. Y las ideas, me parece que es algo muy especial, van fluyendo. Hay momentos donde en el transcurso del día tengo una idea pero no la puedo desarrollar. Y cuando todo está en silencio, de manera milagrosa, comienza a fluir la idea. Incluso yo puedo terminar un capítulo en una sola noche porque se generó ese espacio y hay que generarlo para poder realizar esta clase de proyectos. O sea que se acompaña ahí de un buen cafecito por si de pronto ya... Un buen café y música también de fondo y conectado con el Señor. Perfecto, bueno, quisiera que nos hablara también, hermano Gerson, de su más reciente libro, El nuevo caballo de Troya. ¿De qué se trata este material también tan importante? El nuevo caballo de Troya es un concepto sacado de la mitología griega, sobre todo de los poemas de Homero, porque el caballo de Troya está asociado con la sutileza y el engaño para lograr destruir una gran ciudad llamada Troya, y entonces se inventan y se ingenian un caballo de madera grande, ¿cierto? Y todos conocemos la historia, allí se meten unos soldados griegos, luego el caballo es entrado a la ciudad, a la gran ciudad fortificada Troya, entró por sus puertas. Y cuando todos dormían y pensaron que estaban seguros, los soldados salen del caballo de Troya, del caballo de madera, perdón, y incendian a Troya. El caballo de Troya es un concepto que se ha asociado a la sutileza y al engaño, y hoy tenemos una ideología que se llama la ideología de género, y la ideología maneja precisamente eso, la sutileza y el engaño, para filtrar la sociedad, incluso lugares que uno cree que son inamovibles, que son indestructibles. Hablo de la religión. Se van filtrando y en un momento dado se van normalizando cosas, no en la iglesia como institución, sino en personas. Pero eso es una influencia que tenemos y hay que desenmascararla a través del conocimiento crítico. Oiga, acaba de decir una palabra muy importante, dormían, en esa historia tan conocida en la literatura universal, en la historia. Creo que esto es una invitación a despertar, sí. Y precisamente ese despertar pudiéramos enlazarlo con algo, y es preguntarle qué resaltaría usted de su primera obra llamada Una experiencia llamada Iglesia, y de este material El caballo de Troya, que usted dijera a los lectores: este tema póngale bastante cuidado porque aquí hay algo que le puede aportar mucho a su crecimiento personal, pero por supuesto darle herramientas para enfrentar todo lo que estamos viendo en la sociedad el día de hoy, y sobre todo pues como cristianos que somos. Cuando uno escribe un libro, compañero, lo escribe con un propósito, con un objetivo. Uno creo que no debería escribir porque tiene un deseo de escribir. Uno debe escribir porque tiene un objetivo preciso. El primer libro tiene un objetivo: las generaciones actuales. Y es porque son las generaciones que tienen esa facilidad de ser influenciados a causa de algo que denominamos ideologías. Porque las ideologías son formas de pensamiento que no tienen un sustento teórico, científico, sino que se imponen distorsionando los principios, las raíces y los pensamientos de la verdad. Por eso la generación es más influenciable. A eso le agregamos también que dentro del primer libro yo menciono algo que es: las generaciones actuales son la iglesia del futuro. Pero hemos tenido un problema a lo largo de los años con las generaciones que llevan bastantes años con las generaciones nuevas. Las generaciones
más antiguas acusan a las nuevas de ser generaciones que no se amoldan. Y los jóvenes acusan a las generaciones más antiguas de ser muy anticuados, de que no los comprendemos. Y ahí es una realidad que vivimos constantemente. Por eso hago un llamado a que, si ya de por sí los jóvenes tienen desafíos que enfrentar, y nosotros los que llevamos más tiempo debemos ayudarlos, también se asocia con una problemática, y es que los adultos no entendemos las generaciones jóvenes y las jóvenes no entienden las generaciones adultas. Por eso, ¿qué hago? A través del libro, una conciliación, para que nosotros amalgamemos esas oportunidades, conocimientos, experiencias en una sola iglesia. La iglesia, que es una gran experiencia. El segundo libro, por supuesto, es un tema que nace también con una necesidad visible, y es la falta de que se alce la voz frente a un sistema ideológico que nos quiere callar, que nos quiere silenciar, que no quiere que tratemos el tema. Mientras tanto, se genera una dificultad, y es que se infiltra sin que nos demos cuenta. Y por eso es urgente escribir, es urgente hablar del tema, es urgente tener herramientas en la defensa de la verdad. Excelente, realmente estos dos libros van muy entrelazados, ¿no? Aunque tengan temáticas un tanto diferentes, pero al final del camino concilian. Se enlazan. ¿Cierto? Bueno, y en esta tarea de escribir, ¿cómo ir, digámoslo, en cierta manera transmitiendo el legado, aunque una persona muy joven, pero cómo le podemos ir inculcando a nuestras juventudes ese anhelo, esa pasión por escribir, o sea, que hayan muchos otros más escritores como usted, hermano Gerson? Gracias, Diego. Yo en primera medida deseo que los libros sean leídos, porque si el libro no se lee, el libro no impacta. Uno puede ser un referente porque escribe, pero si no se lee, no va a impactar. No podemos solo impactar a través de un escrito, no, sino de que nos lean. ¿Qué deseo yo? Yo deseo que la voz la levanten los jóvenes, que son una generación que tiene fuerza, que tiene influencia, que tiene intelectualidad, que tiene herramientas nuevas, y esas herramientas las saben manejar muy bien. Si nosotros logramos que esta generación entienda que hay que enfrentar los desafíos, porque los desafíos se enfrentan, nosotros no podemos pasarlos por alto. Si logramos que esa generación entienda, y como mínimo unos 2, 3, 4 o 5 se dedican a escribir literatura para enfrentar al mal y darle ese reconocimiento a la verdad, nosotros habremos logrado el propósito. El propósito es no ser influencers, sino ser personas que puedan transmitir una visión, porque finalmente lo que nosotros nos encontramos en la Biblia es que los escritores no escriben para ser reconocidos, sino que escriben para transmitir una visión, la visión de Jesucristo. Y hoy queremos escribir para transmitir y hacer ampliar la verdad del Evangelio a través de lo escrito. Yo abogo por lo escrito porque lo escrito es lo que finalmente ha hecho que se transmitan los conocimientos, la historia, las filosofías, los grandes pensadores, es el medio escrito. Hoy estamos teniendo un acercamiento a los medios visuales, pero se están convirtiendo en entretenimiento. Sin embargo, lo escrito nunca va a perderse a las 12 horas como se pierde un video, no, o incluso antes, porque hoy muchos no se visibilizan. Lo escrito permanecerá durante generaciones. Por eso deseamos que el Señor también toque a personas para que ellas entiendan la importancia de escribirle a nuestras generaciones. Bueno, toca un punto muy importante allí, y es el tema de la tecnología. Una forma de aprovecharla bien es lo que podría ser, y que sé que lo está haciendo, colocar este material en plataformas, ¿cierto? Para que la gente que está ahí en las redes pueda, pues, como tener ese material. O sea que usted nos puede decir entonces cómo encontramos ese material tan importante para leerlo, enriquecerse,
¿En qué tipo de librerías lo encontramos? ¿Dónde encontramos este material? Porque sé que es una pregunta que nos podemos hacer todo este día. Por supuesto, y creo que esa es una pregunta clave porque hay personas que quieren adentrarse en la defensa y no se encuentran con material. Y muchos me han dicho, estábamos esperando un libro que nos hablara de esto. Uno queda sorprendido también a veces que hay seculares que están haciendo una defensa férrea y activa en favor de los principios, de la familia y de la verdad. Uno queda sorprendido porque son seculares, cuando somos nosotros los cristianos los que deberíamos estar generando este contenido. Y entonces usted va y se encuentra con autores como Agustín Laje, Pablo Muñoz Iturrueta, Sarah Uff, que son pensadores latinos que están haciendo una defensa. Si buscamos, por ejemplo, literatura de extranjeros como Jordan Peterson, psicólogo de Canadá, etcétera, lo vamos a encontrar. Ahora, si vamos a librerías cristianas y nos encontramos con mucha literatura, procuremos nosotros tener un enfoque y hacer la pregunta concreta. ¿Necesito libros que me hablen acerca de la defensa de la verdad o que hablen en contra de una ideología que está permeando fuertemente la sociedad? La lectura va a ser fundamental para poder llegar a tener una defensa crítica, porque se requiere defensa crítica. No es vamos a condenar a la gente, vamos a decirles que todo está mal. No, vamos a mostrarles críticamente dónde está el problema de la ideología, qué pretende y cuál es el daño que procura. Pero tiene que ser a través de una defensa crítica. Y para tener defensa crítica se requiere, como acabas de preguntarme, leer libros. Si no leemos libros, es muy difícil que a través de algunos videos cortos de influencers logremos tener una defensa crítica de la verdad. Oiga, qué importante todo esto, porque pareciera ser que hay un sesgo en la gente, de pronto no con una mala intención, de pronto es falta de formación, pero a lo que me refiero es que como que solo de pronto ese pensamiento de defender la familia, de defender el desarrollo natural de nuestros niños en todo lo biológico, lo psicológico, lo social, como que solo fuera algo del mundo cristiano. Pero usted acaba de decir, hay autores que aunque realmente puede que no sean tan afines al cristianismo o diametralmente... Ni siquiera cristianos. Ni siquiera cristianos, pero usted encuentra muy marcados personajes en la comunidad científica, en la psicología, dando esta pelea, esta lucha por lo que es lo natural, por lo que es la figura de la familia, y cuanto más cuando las presentes generaciones y las que vengan están en riesgo de todo esto. Pero para ir finalizando entonces este momento tan importante de conocer nuestra gente, nuestros escritores, gente que tiene una intelectualidad bastante alta y que Dios los usa muchísimo, como a nuestro hermano Gerson Serna, vamos aquí a unas preguntas finales, así rápidas, que llaman. Cuando usted no está escribiendo, ¿qué está haciendo? Cuando no estoy escribiendo, estoy leyendo. ¿Cuál es el deporte preferido? El ciclomontañismo. ¿Qué le gusta aparte de la lectura y del deporte? ¿Algún otro hobby? Aparte de la lectura y el deporte, no tengo muchos hobbies. Creo que esos son los dos más fuertes que tengo. Aparte de escribir, ¿hay otras actividades? ¿Cómo logra compensar eso? Por supuesto, hay otras actividades. En este caso, el primer llamado mío es a ser pastor, hijo de Dios, padre de familia. Y ¿cómo compenso eso? Toca programarme, dedicar un tiempo determinado para la congregación y un tiempo para los proyectos y un tiempo para la familia. Pero afortunadamente tenemos mucho tiempo, tenemos 12 horas del día, 12 horas de la noche, y gracias a Dios que esa ha sido una de las fórmulas para lograr todos estos proyectos. La administración del tiempo para poderle responder a todos esos compromisos. Bueno, hermano Gerson, cuéntenos finalmente qué otro proyecto viene ahí cocinando, se viene en camino, qué le podemos contar a nuestra teleaudiencia esta mañana. Claro, siempre que uno ya se adentra en este proyecto, no solo literario, sino en una visión de defensa de la fe frente a los desafíos actuales,
uno tiene que estar pensando en algo. Y a pesar de que el segundo libro fue lanzado hace 5 meses, ya estoy escribiendo un libro que Dios mediante saldrá a principios del próximo año, del 2025. Y es un libro que hace defensa. Y el libro será un libro que va a abordar todas, si no muchas o la gran mayoría de las ideologías actuales que le están haciendo daño al cristianismo. Son ideologías que tienen un nombre preciso, pero que su influencia, aunque muchos no lo sepan y estén viviendo bajo esa influencia, tiene un nombre. ¿De dónde vienen esas ideologías, formas de pensamiento y cómo están introduciéndose dentro de las congregaciones? O sea, nos acaba de decir que le fascina el ciclismo, o sea que podemos decir que este proyecto va sobre ruedas. Le estamos dando pedal para que salga todo bien con la ayuda del Señor, y bueno, es lo que deseamos, que podamos tener más material de este para tener herramientas y hacerle frente a todos estos desafíos que tenemos el día de hoy. Claro, y también, Dios mediante, en 2 meses sale la segunda edición de este primer libro que titula una experiencia llamada Iglesia. Sus 4 paredes no la definen, su gran influencia sí. La segunda edición, Dios mediante, viene aproximadamente en 2 meses. Pero el tercer libro sé que va a ser también de mucha bendición. Bueno, quedamos entonces muy agradecidos, hermano Gerson, por su tiempo esta mañana. A todos los que nos han de ver y escuchar, les agradecemos que sigan ahí conectados con estas entrevistas de Con4, conociendo a nuestra gente, y hasta una próxima oportunidad. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos. Amén.